Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez, exsecretario de un partido político que ha estado a punto de llegar al poder en varias ocasiones, en varias elecciones, como es Fuerza Popular. Y por eso el partido se pronunció el día de ayer. Vamos a desarrollar sin duda este tema, pero también otros que también habías adelantado un poquito antes. Sí, es un tema mayor, como tú lo has dicho, por las implicaciones que tú has hecho notar, vinculaciones con el mundo político y el concepto de lavado de activos, al cual naturalmente tendremos acá explicaciones de un especialista. Pero al mismo tiempo, como lo has sugerido, se han tomado otras decisiones en los últimos días, entre ellas la captura del feminicida, sí, que nos conmocionó a todos, quemando en una vía pública en el Cercado de Lima, en la Plaza 2 de Mayo, a una joven mujer que murió por las quemaduras. Ha sido detenido en Colombia y queremos explicaciones de cómo ha podido llegar hasta ahí, por dónde se salió del país y por qué es que el trámite para lanzar su búsqueda y captura tomó retraso, lo que habría facilitado que este feminicida haya logrado parte de su escape. Desde ya podemos tomar contacto con el abogado penalista Luis Lamas Pucho, quien nos explicará los alcances del mega operativo desencadenado ayer por la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional. Doctor Lamas Pucho, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Fernando. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenos días. Un placer tenerlo como siempre para que nos explique. Doctor, lo primero que queríamos preguntarles es de qué manera cree usted, porque se habla de el brazo político de la red criminal de la Universidad Alas Peruanas, ¿no? Ese brazo político sería Fuerza Popular y en particular su alta dirección. No se ha dejado de mencionar incluso el nombre de Keiko Fujimori en el documento fiscal. ¿Cómo analiza usted este vínculo entre el caso policial, la investigación a Joaquín Ramírez y lo que sería esta extensión, ¿no?, que habría ingresado al sistema político peruano a través de un partido político? Bueno, en los últimos años ha sido frecuente en el escenario político del Perú las vinculaciones entre lavado de activos y financiamiento de campañas políticas. Hay varios exmandatarios investigados sobre el particular y la actividad política, en algunos casos, la actividad partidaria, en otros, en los últimos años se ha convertido en una especie de correa de transmisión de la corrupción y de otras actividades que son conexas a la corrupción, como es el tema del lavado de activos y crimen organizados. Y esta correa de transmisión tiene la peculiaridad de que quienes están siendo investigados, procesados o juzgados utilizaron, y en muchos casos lo siguen haciendo, la labor pública porque les permite ubicarse en una posición estratégica frente a las investigaciones de esta naturaleza por una serie de prerrogativas de las que disfrutan los funcionarios públicos. Entonces, esto aunado al hecho de que estas indagaciones, estos procesos, estos juicios por corrupción política, por emplear una denominación, duran 8 o 10 años, la rotación política vinculada a la corrupción se ha hecho una actividad permanente que va recirculando a lo largo de los años y permite que muchas personas sometidas a este tipo de cuestionamientos continúen en la brega política porque evidentemente están en una posición privilegiada. Sí, la ley penal no está a la altura de las circunstancias porque, como acabo de señalar, la dinámica es totalmente distinta y diferente, ¿no? Claro, es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque al margen de los nombres particulares de este caso en concreto, la investigación todavía continúa, no podemos ser concluyentes al respecto. Recordemos que cuando el señor Joaquín Ramírez empieza a ser investigado, él era congresista. Por lo tanto, gozaba de una protección, de alguna manera, de la inmunidad parlamentaria, que me parece que en ese momento todavía era una inmunidad que lo blindaba del todo de las investigaciones fiscales, incluso de delitos cometidos o de presuntos delitos, para seguir siendo absolutamente específicos y delicados con este tema, de cometidos fuera de la función, como no ocurre hoy. ¿A eso se refiere usted cuando hablamos de este círculo vicioso en el que se usa la política o existe un brazo político
que se viene presentando como un mecanismo recurrente en mafias de lavado de activos? Mira, yo podría señalar de manera clara y precisa que el motor de la corrupción en el Perú es la corrupción política, porque los grandes casos de corrupción, no la corrupción al menudeo, que muchas veces es la que llama la atención, sino la gran corrupción, está estrechamente vinculada a la actividad política. Y tan evidente debe ser esto que el señor Joaquín Ramírez actualmente, tengo entendido, es alcalde de Cajamarca. Así es. Correcto. ¿No? Con la anuencia incluso del Jurado Nacional de Elecciones frente a algunas objeciones que se plantearon en el ejercicio de su campaña. Y en casos anteriores él ha sido parlamentario, con lo cual estaba en una situación sumamente ventajosa, porque además, si bien es cierto, la inmunidad es un componente fundamental para determinado tipo de labores funcionales, el hecho mismo de ejercer la función pública ya de por sí implica una situación privilegiada para una persona que, digamos, se enfrenta graves cuestionamientos. Y yo creo que acá el escenario está enraizado o enrevesado entre lo que significa la utilización de los partidos, la investigación sobre el lavado de activos y la permanente actividad electoral en esos términos, porque mientras no haya un corte, digamos, secuencial en estos acontecimientos, y con un sistema de justicia que demora 8 o 10 años, porque en el caso que estamos hablando, de acuerdo a la información que se está difundiendo en los medios de comunicación, recién se está en la etapa de la indagación. De acuerdo. Imaginémonos que si doctor, esto es indagación... Lama Pucho, yo ¿no? lo ruego que nos espere un instante para ir a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted. Y quisiera que diga una palabra también a propósito de vínculos políticos, con una información que da el Diario de Comercio hoy, que entre los inmuebles incautados habría uno que ha servido de oficina para el ex jefe de la policía, Luis Vera Llerena, conocido por sus vínculos con algunos personajes de Lampa que han estado vinculados con Pedro Castillo. Es decir, esto lleva a una ramificación política un poco diferente. No sé si usted tiene algún criterio sobre esto. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:23, estamos conversando con un abogado penalista, Luis Lamos Pucho, que intenta darnos una explicación sobre el mega operativo lanzado por la Fiscalía, uno de los más grandes de los últimos tiempos. Se habla de un monto total de $1.000 millones, repartidos en casi 300 inmuebles diferentes que giraban en torno a una constelación que pasaba por la Universidad Alas Peruanas y tenía en su centro al señor que ya conocemos, Ramírez, Joaquín Ramírez, quien ha sido congresista, que actualmente es alcalde de la provincia de Cajamarca y que ha sido secretario general de Fuerza Popular. Pero hay ramificaciones de otro tipo, como las que hemos sabido el día de hoy, puesto que al parecer una de las oficinas incautadas o allanadas servía de base al ex jefe de la Policía General, Luis Vera. Sí, es un hecho que corrobora la capacidad de penetración que tiene este fenómeno de la corrupción en todas las instancias, tanto en la vida pública como en el ámbito privado. Y esto es un hecho constante, consecuente, repetitivo, porque no solamente se trata de este oficial, sino en los últimos meses hemos conocido de manera reiterativa que muchos de los mandos, los más altos mandos de la Policía Nacional terminan procesados, destituidos, investigados, lo cual afecta directamente al ciudadano porque, como sabemos perfectamente, el problema de la inseguridad ciudadana tiene en gran parte su explicación ante la ausencia de capacidad y de representatividad que debe tener una institución como la policía para enfrentar un fenómeno de la delincuencia urbana, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿qué es lo que prevé usted como el desarrollo de este caso? ¿Qué plazos se pueden prever en vista de la magnitud del operativo desplegado anoche? Mira, lo que define esta situación es el fallo condenatorio o absolutorio. Un proceso de esta complejidad en la que van a aparecer y siguen surgiendo diferentes nombres de personas, de instituciones,
para que esto sea definido a nivel del Poder Judicial, estando en una etapa de indagación recién. Yo creo que habrá que esperar por lo menos unos 8 o 10 años hasta que haya un fallo condenatorio. Wow. Mientras este tiempo transcurre, la dinámica política tiene otro ritmo y justamente se va enrevesando a lo largo del tiempo y conlleva pues a que en última instancia impere ese manto de impunidad que es peor que la propia corrupción, ¿no? Impresionante lo que nos acaba de decir, doctor. De verdad, por algún momento uno pierde la esperanza, ¿no?, de que finalmente se llegue a esclarecer, de que podamos ver el final de esta investigación, sobre todo teniendo en cuenta, y le confieso, escuchando ayer al señor Ramírez con una tranquilidad, la verdad, sorprendente, al ofrecer sus declaraciones. Como usted ha dicho, se trata de un alcalde en ejercicio de sus funciones. ¿Su situación se complica en algo al ser el alcalde y al estar inmerso de esta manera en una investigación de tal envergadura? Bueno, podría ser una circunstancia que agravará la responsabilidad penal en el caso que así fuera. Pero en el momento actual, digamos, hoy por hoy, como alcalde, él no se ve afectado, él va a seguir a cargo de la municipalidad sin ningún problema. Sí, yo creo que además tiene un espacio ahí político, y lo que es lamentable, yendo ya al fondo del tema, es que él ha llegado ahí por el voto popular, es decir, la sociedad y la población electoral es la que ha permitido y que permite justamente que personajes de estas características ejerzan la función pública al más alto nivel a través del acto electoral, que en última instancia es un derecho representativo que está enmarcado dentro de la democracia como sistema de gobierno, que bajo estas características se pone en tela de juicio en el sentido de los principios que rigen la democracia y el derecho a la representatividad. De acuerdo, va quedando claro, aunque claro, con una campaña que tiene la ventaja de tener un respaldo económico de esa naturaleza, ¿no? Se hace mucho más fácil ganar una elección. Y esta es, por supuesto, una conclusión absolutamente personal o una reflexión absolutamente personal. Le agradecemos. ¿Algo que usted crea que hay que destacar en medio de esto, la lección que pudiese dejarnos de aquí en adelante para que no se convierta la política peruana en la lavadora del narcotráfico? Mira, el problema de la corrupción es más complejo de lo que nos imaginamos, porque incluso está maquillada por un manto de legalidad, de legitimidad. Es decir, las leyes que pronuncia el Congreso, los fallos que se emiten a través del sistema de justicia, que son los que en última instancia permiten de una u otra forma que este fenómeno siga subsistiendo cada día en términos más complejos. Entonces ya no se trata solamente de lo que está tipificado en el Código Penal como delito. Hablamos de las leyes, que es lo que, como vuelvo a señalar, es el espectro de lo legítimo, de lo permitido, pero que en última instancia lo que está escondiendo es la impunidad, ¿no? De acuerdo. Tomamos nota de eso como una advertencia grave. No solamente son los hechos corruptos y delictivos, sino la impunidad que el sistema y el marco normativo, según usted, siguen permitiendo. Muchas gracias, doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista. Oportunidad. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. 8:30 debemos